Como lo demostraron las horas que estuve discutiendo ayer con algunos colegas de aquí por la noche, luego de la clase, sobre política brasileña contemporánea, donde de algún modo la identidad del PP sigue siendo hoy una identidad en parte postneoliberal. Sobre todo para quienes adhieren a esa identidad, tal vez no tanto para quienes se separan de esa identidad, pero para quienes adhieren a esa identidad, el componente postneoliberal sigue estando presente. Implica, por ejemplo, a quién votar en las elecciones de octubre. Entonces, me parece que incluso en el caso de Brasil, con todas las cautelas que es preciso construir, la noción de postneoliberalismo nos sirve para pensar la emergencia de esas alianzas y programas gubernamentales alternativos que en Brasil se produjeron a partir del año 2013 en adelante. Y es una categoría que es lo suficientemente vaga para poder acumular casos que tienen muchísimas especificidades y diferencias. De Hugo Chávez a Tabaré Vázquez en Uruguay, me olvidé de hablar del paisito de Uruguay como un ejemplo extraordinario también de una alianza que uno puede calificar como postneoliberal con todas las cautelas necesarias. Hay experiencias políticas que tienen rasgos comunes y que les permiten incluso adoptar decisiones políticas comunes. El ejemplo paradigmático de eso es el ALCA, ¿no? El no al ALCA en 2005, la construcción de UNASUR, la realización de iniciativas de carácter en el plano de las relaciones internacionales que buscan expresar esa misma identidad. Más allá de cómo hoy valoremos esas iniciativas políticas, su derrotero, su realidad contemporánea, son iniciativas que encarnaron una alternatividad. ALBA, UNASUR, no al ALCA, son todos ejemplos en los cuales estas distintas alianzas y programas gubernamentales intentaron crear puentes, conexiones, reforzando además sus identidades postneoliberales. No sé si te convence, más o menos. Bueno, la vida es así. No, quiero decir, yo entiendo que es una cosa muy contestable y contestada. Al mismo tiempo también entiendo que no es muy convincente ningún otro tipo de ejercicio de lo que hemos visto en las ciencias sociales para pensar estos procesos. Con todas las cautelas del caso sigo pensando que la expresión postneoliberal es útil para pensar esas expresiones y estos procesos políticos. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre la larga historia argentina? Nadie me dice nada. ¿Alguien que me diga algo sobre la Argentina? Márcio, você estava mencionando sobre essa situação do pós-neoliberal. Eu fiquei curiosa como você denominaria o tempo presente, o governo de Macri. A expressão anti-pós-neoliberal, ela é suficiente? Já se vuelve um lío bárbaro. O problema de usar a expressão pós é porque ela explica muito quando a gente está no presente, mas quando tem depois um giro, um pouquinho depois que, né, já no momento em que a gente se encontra, o anti-pós-neoliberal, talvez num processo eleitoral, ele consiga explicar essa situação de resistência, mas no governo atual, você acha que essa expressão seria uma boa forma de cunhar? Muy interesante como problema. De hecho, en la Argentina hoy hay un importante debate en las ciencias sociales sobre cómo pensar el gobierno de Macri. Digamos, ese debate hoy está estructurado sobre dos tipos de posiciones, para decirlo esquemáticamente. Una posición que visualiza al macrismo, Macri y a la alianza gubernamental como el presidente Macri como una especie de vuelta al pasado. Y de algún modo la frase que yo presentaba ayer, que como me dijo el amigo Mauricio, es en realidad una frase de Casusa. Yo veo el futuro repetido el pasado, yo no sabía que era un tema de Casusa. Pero bueno, en Argentina es súper importante ese tema y yo creo que mucha gente no sabe que es una traducción al español del tema de Casusa. Yo veo el futuro repetido el pasado lleva un poco a pensar en esta posición de vuelta al pasado. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado tener más tiempo ayer para
Y ahora eso aprovecho tu pregunta para plantear eso, ¿no? Este punto. Yo no creo que el macrismo sea exactamente una vuelta al pasado. No creo que es una reproducción del menemismo 15 años después. Creo que es algo más complejo y al mismo tiempo por eso más difícil de comprender. Un elemento fundamental es que el macrismo no es peronista. Y esto es central en la teoría política. Es una nueva composición de una alianza gubernamental por fuera de la tradición peronista, que puede recoger algunos elementos y actores de esa tradición que se incorporan a la alianza gubernamental, pero es fundamentalmente una tradición, digámoslo así, post-peronista. Y esto es terriblemente importante, aunque tampoco tengamos claro qué significa del todo. Quiero decir, no tenemos claro, luego de 2 años y medio de gobierno, qué significa del todo en términos de separarse de la tradición peronista. El discurso de Macri constantemente hace referencia a que los problemas de la Argentina son problemas de los últimos 70 años. Dice, tal cosa pasa desde hace 70 años, tal cosa pasa desde hace 70 años. Nosotros venimos a cambiar la Argentina. Cambiar la Argentina quiere decir cambiarla con respecto a un largo proceso de 70 años. Cuando vos restás 2015, y restás 70 años, llegás a 1945. En Argentina el año 1945 no es cualquier año, es el año del 17 de octubre. Es el año de las masas llegando a la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires para reclamar por el teniente coronel Juan Domingo Perón, que había sido preso por un régimen dictatorial. Y es el nacimiento del peronismo. El 17 de octubre es un evento, un día, que simboliza el nacimiento del peronismo. El peronismo nace en la Argentina en esas grandes masas que, entre comillas, espontáneamente llegan al centro de la ciudad de Buenos Aires, los pobres, de toda pobreza, los que nunca habían ido a ese lugar, los cabecitas negras, como le llamaba la prensa el élite, llegan a ese lugar y reclaman por un líder político que ha sido encarcelado, injustamente. Entonces, 70 años es Perón. El sueño de algún modo del macrismo es volver a una Argentina que es peronista. Esto es un elemento extremadamente relevante para comprender el macrismo. Es cierto que en la construcción de la retórica de esta nueva alianza gubernamental hay componentes neoliberales evidentes que recuerdan al menemismo de la Argentina, pero son componentes neoliberales desplegados en un escenario post-peronista. Esto es muy significativo. De vuelta, aunque no entendamos del todo qué quiere decir, digamos, todavía no lo entendemos del todo, nos falta un poco de distancia con respecto a esta alianza para poder analizarla de un modo más claro. Yo creo que la manera de pensar a Macri y a la alianza gubernamental, una manera importante, interesante, es recoger este concepto que en realidad no es inventado en América Latina, ni en Argentina, no es hablar ni de kirchnerismo, ni de macrismo, sino hablar de nueva derecha. A mí es un concepto que me parece importante para pensar experiencias como la de Macri. Pues es una alianza gubernamental en la cual hay elementos neoliberales muy importantes, muy firmes, pero también hay elementos neoconservadores. Es, por ejemplo, algo que para mí el trabajo de Loïc Wacquant sobre el giro punitivo en los Estados Unidos pierde completamente de vista. Loïc Wacquant trata como neoliberal a los conservadores, son dos cosas radicalmente distintas como racionalidades gubernamentales. Eso no quiere decir que una sea más linda que la otra, quiere decir simplemente que sociológicamente son diferentes. Puedo tratar, aun cuando las dos cosas me parezcan feas desde el punto de vista valorativo, no las puedo tratar como similares cuando son distintas. Entonces, el macrismo unifica lo neoliberal y lo neoconservador. Para mí un ejemplo perfecto de eso es la actitud del gobierno de Macri sobre los casos de uso excesivo de la violencia por parte de la fuerza policial. No hay ninguna duda de que ese tipo de retórica desplegada en torno a la justificación de esos casos por Macri mismo, el presidente de la nación, pero también por sus ministros y por sus secretarios, o sea, por los funcionarios de su gobierno, ha sido una retórica plagada de elementos neoconservadores, ¿no? La idea de la defensa de la sociedad, la idea de que frente al bandido y al policía siempre hay que optar por el policía, la idea de que frente a un crecimiento terrible de la inseguridad contra el delito la única respuesta es ser firme, ser duro con el delito, y eso implica incluso disparar armas de fuego y producir muertes.
Entonces hay toda una serie de mensajes que no son de carácter neoliberal, son de carácter conservador. No tienen que ver con los principios y las reglas que identificamos con el neoliberalismo como una racionalidad gubernamental, sino con otros principios y otras reglas, otros conceptos, otros argumentos que provienen de la tradición conservadora. Una tradición en la Argentina extraordinariamente importante. No es una tradición que nutrió las dictaduras, es una tradición que nutrió los políticos realmente muy significativos en la historia. Entonces, yo no usaría tanto la expresión tipo anti-post, que además, ¿viste? Nos pierden los prefijos, ¿no? No sé si usa anti-post, ¿no? Sino más bien pensaría el gobierno de Macri como un gobierno de la nueva derecha. De una nueva derecha que además tiene un montón de novedades. Por eso es cierto que a mí me gusta la expresión ese ve al futuro repetir el pasado, pero al mismo tiempo creo que es importante incluso plantearlo en esos términos como clave de lectura, buscar los puntos de contacto entre macrismo y menemismo. Me parece que es algo muy importante en la historia argentina reciente. Para darle sentido al macrismo también es importante reconocer las diferencias, y el macrismo encarna muchas diferencias con respecto al mundo, porque encarna una especie de posperonismo, ¿no? De una alianza derecha que busca ser posperonista, y que además, como nunca, jamás existió en la historia argentina, es una alianza que asume el carácter de que sus protagonistas fundamentales sean ricos. Es impresionante eso. Digamos, en un país como la Argentina, ningún gobierno democrático es un gobierno de los ricos. Esto quiere decir que los ricos no participaban activamente de los elencos gubernamentales, sino excepcionalmente. Y de hecho hay pocas experiencias en la historia argentina donde los ricos tienen un rol protagónico en el gobierno. El gobierno de Macri es un gobierno de los ricos en sentido total y absolutamente transparente. Las personas que gobiernan son ricas. Son CEOs de empresas transnacionales, multinacionales, como el presidente, son miembros de familia de la patria contratista, esa patria que se enriqueció en la Argentina gracias a las obras públicas, esas mismas obras públicas que ahora dicen que son la fuente de la corrupción del gobierno anterior, ¿no? Cuando uno escarba un poquito en las historias, entre las muchas empresas que contrataban obras públicas en el gobierno anterior está la empresa de la familia del presidente, que no es que contrató una o dos obras públicas, no contrató cientos de obras públicas, ¿no? Entonces es raro, hay un sistema de corrupción sobre las obras públicas en el gobierno anterior. Yo lo denuncio, mi familia era la que contrataba en ese sistema de corrupción, pero claro, no, nosotros no nos corrompimos, ¿no? Es raro, como mínimo, raro. Los jueces que investigan esos casos investigan a los otros empresarios corruptos. Raro, ¿no? No investigan a la familia del presidente. Es bastante extraño, como mínimo. Pero en esa lógica, digámoslo así, el macrismo implica un gobierno de los ricos. ¿Sentido? El presidente Macri habla todo el tiempo del mejor equipo de los últimos 70 años de la política argentina, de vuelta a los 70 años, ¿no? Pre-peronismo. El mensaje de los últimos 70 años es gravísimo también. Porque más allá de los juicios que uno pueda producir valorativos sobre el peronismo, más allá de los niveles de adhesión o disidencia con el peronismo como proceso histórico, como movimiento político, más allá de que uno tenga una identidad antiperonista o no peronista o lo que fuere, es difícil no reconocer que el peronismo clásico, especialmente en la Argentina, o sea, en los años 40 y 50 de los gobiernos peronistas, implicaron un masivo proceso de inclusión social y movilidad social de las grandes masas en la Argentina. Es decir, que hay que volver a la Argentina antes de los 70, tiene un mensaje para nada codificado, de que hay que volver a un mundo en donde las grandes masas de la población están incluidas de todo. Un mundo pre-derecho del trabajo, un mundo pre-seguridad social con cobertura universal, un mundo pre... ¿Se entienden? Es un mensaje horrible desde todo punto de vista. Entonces encarna ese mensaje cosas muy terribles en un gobierno que claramente es un gobierno de los ricos. Los ministros
de ese gobierno son ricos. El presidente es rico. Nunca en Argentina existió eso. Es lo que quiere decir. Gobiernos democráticos, hubo gobiernos democráticos en Argentina que fueron serviles a los intereses de los ricos. Bueno, obviamente y sin lugar a dudas. Pero nunca esos gobiernos fueron gobiernos de los ricos. Los seres humanos de carne y hueso que encarnan esta alianza gubernamental son ricos. Son ellos mismos, ¿no? Hay una frase en la Argentina contemporánea muy importante: la Argentina administrada por sus dueños. La Argentina, un negocio administrado por sus propios dueños. Es algo que, más allá de que sea una frase, digo, del sentido común, describe bastante bien de qué se trata este elenco gubernamental. Entonces, en ese sentido yo diría que tiene novedades y tiene rastros del pasado. En materia penal, que es lo que me interesa particularmente, también me interesa el otro, pero digamos, en materia penal, sí, ese pasado que vuelve es mucho más claro. Fíjate, uno de los principales elementos del macrismo hoy en el debate político en Argentina es decir, debemos repensar el hecho de que las Fuerzas Armadas no puedan intervenir en materia de seguridad interior en Argentina. Y lanza un decreto del Poder Ejecutivo promoviendo lo que llama una reconstrucción del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina, y en el marco de esa construcción le adjudica a las Fuerzas Armadas roles de colaboración en las políticas de seguridad interior. No sabemos qué quiere decir colaboración. Es cierto que hasta ahora eso no se traduce en el despliegue de las Fuerzas Armadas en los centros urbanos para hacer tareas de patrullaje o de vigilancia, como en otras sociedades de América Latina. Hasta ahora se traduce en el despliegue de las Fuerzas Armadas, especialmente en las zonas de frontera en Argentina. Pero el decreto tiene un nivel de una importancia simbólica extraordinaria. Si ustedes recuerdan algo que dije ayer, en la campaña electoral del año 2003, cuando el expresidente Menem compite contra el candidato Néstor Kirchner por la presidencia de la República, el tópico fundamental de su campaña electoral es el retorno de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el crimen. Las analogías son muy fuertes, son muy evidentes. Entonces, en el terreno específico de la política penal, las conexiones con ese pasado menemista son terriblemente evidentes. El gobierno argentino hoy ha transformado públicamente en un grave problema para la sociedad argentina a los inmigrantes latinoamericanos que cometen delitos. Que no son los inmigrantes brasileños, o sea, que ustedes pueden pasear tranquilamente por Buenos Aires, no hay problema, pero son los inmigrantes, claro, los inmigrantes que tienen rasgos raciales diferentes de la imagen ideal típica de la Argentina. Nuestro presidente dijo que los argentinos bajamos de los barcos, lo dijo públicamente. Es difícil encontrar cosas así. Digamos, un tipo que hoy niegue la existencia misma de los pueblos originarios y de las poblaciones afrodescendientes en la historia de la Argentina y lo haga en una conferencia de prensa repitiendo una frase célebre del racismo argentino, que es: nosotros los argentinos, a diferencia del resto de los latinoamericanos, nosotros bajamos los barcos. Los argentinos descendemos de los barcos, somos europeos perdidos en América Latina. Tenemos un presidente que dice eso públicamente, es fuerte. Esto no quiere decir que otros presidentes no hayan pensado, pero por lo menos tenían la dignidad de no decirlo públicamente. Este presidente lo dice públicamente. Y a la par de eso, sus ministros, sus secretarios lanzan la idea de que el gran problema de la seguridad en la Argentina se debe a los paraguayos y a los peruanos que viven en la Argentina. Son todos criminales. Y además son todos de piel más oscura, que tienen rasgos físicos distintos del tipo ideal argentino, heredero de la Europa civilizada, moderna. Y eso lo lanza al mercado electoral, al mercado político, y lanza a partir de eso una serie de iniciativas de reforzamiento del control migratorio que yo tiendo a pensar que tienen más un carácter simbólico que práctico, que tienen dificultades para reforzarse en la práctica. ¿Cuál es el momento de la historia reciente en la Argentina donde la conexión inmigración y delitos se instaló en la esfera pública? ¿Cuándo pasó eso antes? 1997. ¿Quién lo hizo? Carlos Menem.
Entonces es impresionante, es el futuro repetir el pasado. En este punto las conexiones son muy fuertes. Pero no llevaría esa afirmación a pensar en general la alianza gubernamental macrista, que creo que es mucho más compleja que una simple reedición del menemismo. Estoy contestando en términos muy largos, pero bueno, son preguntas difíciles. Cualquiera. Una pregunta que se me ocurrió por la exposición de ayer, y bueno, habla del populismo penal. Entonces, ¿cómo el populismo penal logra ser una herramienta tan hábil a lograr una conexión entre los actores políticos y una gran parte de la población de distintos niveles sociales? Y como en general se puede notar que el resultado es desastroso. ¿Cómo podría la criminología ser más popular también y poder combatir con un antídoto, una vacuna, para combater la idea de esa del populismo penal, que son casi como un virus, ¿no? Porque se disemina muy rápido? Es una excelente pregunta. Frente a la emergencia del populismo penal como una tendencia, y digamos, conviniendo que hoy la mejor manera que tenemos de definir esa tendencia en el campo penal es la expresión populismo penal, había muchas reacciones de los intelectuales en términos normativos, que es la reacción que un poco vos convocás en tu comentario, tu pregunta, que es, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? De hecho, hay muchos intelectuales que han escrito sobre eso en los últimos 20 años en el plano internacional. Entonces, se ha construido una afirmación muy fuerte en algunas variantes de estos textos, de este debate, que es la afirmación de que debemos un poco reconstruir la autoridad del experto. Si el populismo penal implica desplazar a los expertos, en el caso argentino desplazar a quien era tradicionalmente el experto, que era el jurista de derecho penal, del centro de la escena, hay que reconstruir el rol del experto. En esos otros lugares donde se escribe en esa dirección, el experto no es necesariamente un jurista de derecho penal. De hecho, muchas veces es un criminólogo, como experto sobre el problema del delito, por tanto experto sobre el problema del control del delito. Entonces hay que reconstruir la autoridad de ese experto. Entonces, en esa lógica, muchos autores, pienso en autores incluso del mundo del derecho penal, no sé si en Brasil esos autores son muy leídos porque provienen del mundo de lengua inglesa. En la Argentina están empezando a ser leídos incluso por los juristas de derecho penal. Por ejemplo, Anthony Duff, que es profesor de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, es un jurista de derecho penal muy conocido en el mundo de lengua inglesa, ha escrito en esa dirección. Pero también algunos criminólogos, algunos que ya citamos ayer o antes de ayer, como Nicola Lacey, han escrito en esa dirección. Entonces dicen, tenemos que crear innovaciones en la manera de hacer las políticas penales que buscan restablecer la autoridad de los expertos. Esas innovaciones deberían, de algún modo, quitarle poder a los actores electos popularmente. Tenemos que quitarles poder en términos de que los actores electos popularmente no hagan lo que quieran con la política penal. Entonces, por ejemplo, algunas de estas propuestas, en autores como Duff o Lacey, son: creemos mecanismos en los procesos legislativos que hagan necesario para que un proceso legislativo avance, que las legislaturas escuchen la voz de los expertos. Entonces, digamos, no hay ninguna reforma del derecho penal que pueda sancionarse en una legislatura sino antes de consultar a un panel de expertos sobre ese problema. Instalemos eso en una ley, de manera tal que el proceso de formulación de la ley penal tenga una participación activa de los expertos que funcione como un obstáculo para la lógica del populismo. Nicola Lacey, que es una autora que a mí me parece interesantísima, pero una afirmación terriblemente poco feliz desde mi punto de vista, dice: tenemos que reconstruir algo así como un banco central de la política penal. Como ustedes saben, en la tradición neoliberal, la autonomía de los bancos centrales se ha transformado en un elemento crucial de la política económica en clave monetarista. Entonces la idea es: tenemos que autonomizar los bancos centrales de los gobiernos electos popularmente. Los gobiernos electos popularmente pueden querer hacer cosas con los bancos centrales
que no son las cosas que los principios neoliberales dicen que los bancos centrales deben hacer. Es una gran innovación que el neoliberalismo ha planteado en muchas jurisdicciones del mundo, entre ellas muchas de América Latina, es autonomicemos el Banco Central. Creemos un estatuto legal del Banco Central que lo transforme en una autoridad monetaria que no cambie pese a que los gobiernos cambian. Esto ni más ni menos quiere decir transformar al Banco Central en un tipo de agente de la política económica independiente de los gobiernos electos popularmente. Y ni más ni menos quiere decir transformarlo en un actor independiente de la democracia. ¿No? Entonces, Nikki Lacey, en ese texto muy interesante que escribió en 2008 que se llama The Prisoner's Dilemma, Political Economy and Punishment in Contemporary Societies, dice, tal vez habría que construir una autoridad parecida a la del Banco Central en materia de política penal. Entonces, ese es un tipo de respuesta claramente elitista a los dilemas de la política penal contemporánea. Es un poco, para volver a mi historia, en la Argentina es volver hacia atrás en el tiempo, decir, bueno, tuvimos este giro que instaló lo que la gente quiere en el centro de la escena, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, anularlo, volver hacia atrás en el tiempo, volver a una red de construcción de la política penal en donde participan una serie de sujetos privilegiados económica y culturalmente, que son quienes son autorizados a hablar sobre lo que debe hacerse y debe construirse las decisiones sobre lo que debe hacerse en esa red. Magistrados, políticos profesionales, profesores de derecho, otros expertos si querés, criminólogos también, pero en un mundo cerrado de las influencias del público, porque el público es peligroso. El público es peligroso e ignorante. Dos cosas fundamentales. Es ignorante, quiere hacer cosas que no hay que hacer. Y es peligroso porque tiene mucha fuerza, entonces puede hacer que los políticos electos popularmente quieran hacer lo que el público quiere hacer. A mí la verdad es que me parece que ese tipo de respuesta frente a los dilemas contemporáneos es terrible. Digamos, desde muchísimos puntos de vista, para una democracia liberal que se precie de tal, no me parece que sea una ruta. Entonces, frente a ello, algunas voces en el debate contemporáneo sobre la política penal reaccionan y dicen, no, lo que tenemos que hacer es tratar de construir justamente lo contrario, un debate verdaderamente democrático, porque lo que pasa hoy es que los actores políticos, en el marco de esta tendencia del populismo penal, dicen, la gente quiere, y enuncian esa entidad fantasmagórica que es la gente, y eso no es sometido a un debate racional. Por ejemplo, no se discute quién es la gente, cuáles son las evidencias de lo que la gente quiere. Entonces este otro segmento de autores, por ejemplo, un amigo y colega que se llama Richard Sparks, que también es profesor de la Universidad de Edimburgo, o Ian Lauder, que es profesor de la Universidad de Oxford, plantean, tenemos que construir un debate mucho más profundo y más democrático, donde más voces se escuchen. Entonces, frente al enunciado la gente quiere esto o aquello, sería indispensable que las voces que dicen, y que nos muestran hoy en la ciencia social, que la gente no existe, sino que lo que hay son distintos públicos, que además esos públicos reaccionan distintos frente a preguntas distintas para expresar sus opiniones sobre lo que habría que hacer con el delito, hay que poner esas evidencias en el centro del debate público. ¿Para qué? Bueno, para lograr de este modo avanzar en un debate más informado, donde los expertos tienen un rol, pero no es un rol dominante, es el rol de, como dicen Sparks y Lauder en un libro muy interesante que recomiendo mucho leer para alguien que tenga un interés en esa dirección, se llama Public Criminology, es un libro del año 2011, de criminología pública. Sparks y Lauder dicen, un criminólogo que trabaje como un trabajador democrático. O sea, como, en definitiva, un criminólogo que trabaje como ciudadano, primero antes que criminólogo. Entonces quiera colaborar en el debate público sobre estos temas y no se posicione en un lugar de privilegio como consecuencia de su saber. Entonces, en cierto sentido, este tipo de posición lo que hace es decir, el populismo penal no expresa como tendencia penal contemporánea un exceso de democracia, sino que expresa un déficit de democracia. Entonces, frente a esa tendencia, la respuesta no es volver al viejo y querido elitismo, donde los expertos reinan
toman decisiones en espacios secretos o reservados, sin rendirle cuentas a nadie de lo que es preciso hacer en materia de política penal, sino que es necesario construir justamente más democracia, un debate más amplio, más informado, más profundo. Entonces, mis simpatías tienen mucho más que ver con esta segunda posición, lo que no quiere decir que eso sea fácil de hacer. Es mucho más fácil de decir que de hacer. La posición normativa es mucho más fácil decir sería bueno hacer eso, y otra cosa mucho más difícil es hacerlo, ¿no? Requiere, por ejemplo, para quienes trabajamos en el mundo de la investigación científica, toda una serie de disposiciones y de prácticas que no son fáciles de desarrollar y que llevan mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, yo durante mi vida yo he intervenido mucho en los medios de comunicación en mi país, en todos los medios de comunicación, siempre. De hace algunos años no lo hago.